Un día más que se va colando de contrabando y este lunes, que ya son las 13:04, ya estamos en contacto con nuestro amigo Hernán Madera, periodista, investigador, ya casi le podría decir hasta historiador. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo estás, Mario? Estoy en tercer año de historia, así que me falta un año más y ponerle que tardo más en rendir los finales, pero bueno, la estoy tomando con mucha tranquilidad la carrera porque es lo que me gusta en serio, entonces quiero disfrutar cada clase y cada libro. Bueno, entonces estuve casi perfecto porque dije casi historiador. Sí, casi historiador, casi está perfecto. Claro, viene al caso. Bueno, en realidad, Hernán, vos has escrito una nota que tiene varias virtudes, pero una es que no es superficial la nota. Es decir, cuando aquí se dijo Juan Domingo Biden, se creó también esta cosa superficial de la Argentina, que creamos imágenes, símbolos superficiales, se creó una idea, pero vos decís, ojo, que más que girar a la izquierda, se prepara para la guerra. Y como ya te tuvimos aquí en el programa y sabemos de tu conocimiento profundo sobre la historia de los Estados Unidos, sobre la mentalidad y la cultura y esa cuestión del pueblo elegido, ¿verdad? Bueno, queremos que nos expliques qué es lo que querés decir cuando se está preparando para la guerra. Mira, Mario, Estados Unidos probó varias cosas con China y dos cosas que probó no salieron. Una fue el TPP, el Tratado Transpacífico. Vos recordarás, porque seguramente estuviste en contra de que Argentina lo firme. Todavía está el Tratado Transpacífico, pasa que sin Estados Unidos. El Tratado Transpacífico, Trump, en su campaña electoral para ganar el voto de los estados industriales del norte que odiaban el NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio con México, que es de Clinton, pero el Partido Demócrata votó en contra en el Congreso, Clinton lo aprobó con los votos republicanos. Él dijo, no más tratados de libre comercio. Trump dijo, no más tratados de libre comercio. Las industrias se tienen que quedar dentro de Estados Unidos. Y tiró a la miércoles el Tratado Transpacífico, que era todo el mundo menos China. Eso era el Tratado Transpacífico. Bueno, eso no funcionó. Después vino la guerra comercial de Trump, que fue un desastre, tampoco funcionó porque China no cumplió su parte. O sea que China iba a empezar a importar más de Estados Unidos para equilibrar el déficit comercial. No funcionó. Bueno, Estados Unidos se seguía en esa complementariedad, había alguna que otra guerra, Huawei, quién iba a poner el 5G de China, quién no, pero siempre Estados Unidos mirando a China como un poder subalterno. Y vino la pandemia. La pandemia... al principio de la pandemia hubo ideas muy infantiles dentro de Estados Unidos. De hecho, la tapa de Time fue The Test, o sea, la prueba, pero la prueba para China, y mostraba a Xi Jinping con un barbijo, y la prueba, si hubo una prueba, China la pasó y el resto del mundo no, porque China logró suprimir el virus de una forma brutal, porque todos sabemos que lo que pasa dentro de China fue brutal, y se podía ver por Twitter cómo lo hicieron, soldaban las puertas de los edificios para que la gente no pueda salir, etcétera, etcétera, pero a la manera china suprimió el virus. Y el resto del mundo se empezó el PBI no cayó, subió 2,5%, que es espectacular para un mundo que se fue a la miércoles. Claro. Entonces, en el resto del mundo, los PBI cayeron 5, 6, 10, como en la Argentina. La gente se murió de decenas de miles o de cientos de miles, como en Estados Unidos. La expectativa de vida en Estados Unidos bajó 1 año, en Brasil bajó 2 años, hay que ver en la Argentina. Y la salud mental de las personas se deteriora y va a quedar una gran masa, lamentablemente, con mucha tristeza lo digo, de personas discapacitadas, porque uno de cada 10 o uno de cada 20, todavía no se sabe bien, de las personas va a quedar con COVID persistente o long COVID, o sea, con una discapacidad, una semidiscapacidad. Entonces, el virus hace bolsa al resto del mundo, pero no a China. Ahí Estados Unidos se termina de dar cuenta, las élites norteamericanas, que no están frente a otro espejismo, ¿viste? Porque cada tanto, cuando Estados Unidos aplasta a Alemania y a Japón, y bueno, y se sienta a esperar que el sistema económico soviético se haga bolsa, que finalmente sucedió, es como que había unos espejismos en el medio, ¿viste? En un momento se habló de India, de
siempre tomando como, bueno, esto se va a inflar y se va a pinchar. Una de las cosas que se infló y se pinchó en los 90, ¿qué fue? Argentina. Digo, una de las cosas que vos decís, bueno, está creciendo dentro del tercer mundo, ¿viste? Y un montón, en la posguerra, muchos países que sonaban como una próxima potencia se terminaron pinchando. Con Japón y Alemania prohibidas en sus constituciones y por los tratados después de la Segunda Guerra Mundial tener un ejército, que ahora Estados Unidos quiere que lo tengan porque necesitan ir contra China. Y China se pensó, después del Tiananmen del 89, cuando China se convierte en un estado paria, porque le hacen embargo de todo, le hacen embargo de armas, lo expulsan de algunos organismos. Después de la plaza de Tiananmen, cuando China tiene un gran problema interno que no resolvía qué era lo que querían hacer, que tardaron 3 años en resolverlo, o sea, ellos desde el 89 al 92 y al 93, China estuvo en un estado deliberativo, el Partido Comunista, de qué hacer. En el 93-94, Deng se impone y dice, vamos por el partido único, pero por el capitalismo. O por el capitalismo de Estado, o como vos lo quieras llamar, Mario. Bueno, Xi Ahí en el Jinping 93, dice socialismo de peculiaridades chinas. claro, bueno, pues llamarlo como quiera. O sea, hay muchos nombres, pero China resuelve. El partido en el 93 resuelve. Listo, China a partir de ahí, Mario, imparable. O sea, cuando el Partido Comunista resolvió eso, después de ya había negociado lo de Hong Kong, pero en el 97 le entregan Hong Kong, pero aún así las teorías que proliferaban en Estados Unidos es hay muchas contradicciones internas, hay mucho quilombo, los kurdos al norte, Hong Kong al sur, esto, aquello, bla, 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 se va a pinchar como se pincharon los otros. Bueno, llega la pandemia y no se pinchó nada. Ya venía sospechándose que no se estaba que lo de China venía en serio, y lo de Huawei era una muestra de que iban a terminar poniendo las redes 5G de todo el planeta menos de Estados Unidos, y lo dejaban. Pero la pandemia es lo que te muestra que el partido está firme, que el Partido Comunista está firme, que Xi Jinping es verdad que no lo eligió Deng, es verdad que Deng antes de morirse elige a Hu Jintao, o sea, a los dos predecesores de Jinping los elige Deng. Vos vas a estar 10 años y vos vas a estar 10 años. Y puso un límite constitucional, Deng, que no podían ser más de 2 mandatos, que Xi Jinping lo eliminó. Que él dice que lo eliminó por Taiwán, o sea, porque el objetivo es Taiwán. Bueno, llegó la pandemia, ¿y qué hizo China? China se dio cuenta que ya nadie se iba a creerlo, el Partido Comunista se dio cuenta de ya nadie se iba a creer la buena onda, un país, 2 sistemas, la apertura, ¿viste? Yo fui a China el mes anterior que empiece el coronavirus. Mira. Claro, y vos tenías esta cosa de que podías usar Twitter y Facebook si entrabas a una red privada. Había una cosa dual, ¿viste? Mucha observación. Vos sabés que en China para entrar al subte tenés que pasar por un detector de metales y entregar tus botellitas de agua. O sea, hay una cosa de mucha vigilancia, pero dual. Bueno, entonces el mundo creía esto. Cuando viene la pandemia y empieza una corriente anti-China muy fuerte, que de hecho en Estados Unidos no la están pudiendo controlar con los ataques a las personas de origen asiático y de origen chino sobre todo, ahí el Partido Comunista dice ya fue el verso de un país, 2 sistemas, ya fue la buena onda, ya fue que somos abiertos, avanza sobre Hong Kong. Digo, Hong Kong ya está, los 50 años esos que decían de un país, 2 sistemas del 97 para adelante, ya se terminó, porque se aprobó una ley de seguridad nacional en la que China interviene en Hong Kong sin ningún tipo de autorización del gobierno hongkonés. Y se expulsó del parlamento hongkonés a los representantes de los demócratas, bla, bla, bla. China avanza, elimina de la asamblea del Partido Comunista la reunificación pacífica, la palabra pacífica, el adjetivo pacífico con Taiwán, y pone buscar la reunificación con Taiwán. O sea, es como que ahí se dan cuenta, listo, ya está. O sea, esta puesta en escena no nos sirve más, porque el sentimiento antichino va a ser enorme. Estados Unidos también se da cuenta de esto, pero en el medio de la emergencia, Mario, no podía hacer nada. Estados Unidos, vos imagínate que empieza a cerrar cuando China empieza a abrir. Sí. O sea, entonces,
listo, en la emergencia no se hace nada. Y aparte Trump, qué irónico, Trump no es un tipo, no es un tipo belicista, o sea, era un tipo que él se daba cuenta que el que iba a la guerra perdía las elecciones, ¿viste? Si vas a la guerra, perdés las elecciones, en la posguerra. Claro. Vietnam, perdés las elecciones, Afganistán, perdés las elecciones, Irak, perdés las elecciones, no voy a la guerra porque no quiero perder las elecciones. Y aparte porque lo veía inútil. Ahí está todo. Un día que escribirá sus memorias, nos dirá la verdad, la mentira, pero lo cierto es que el tipo se retiró de Irak, se retiró de Afganistán, se retiró de Siria, se retiró de todos lados. Cuando uno mira lo que hizo Trump, entonces para mí, en ese tiempo Trump aguantó la calentura, aguantó el enojo y tampoco sabía bien dónde pegarle a China. A China lo que le interesa al Partido Comunista es Taiwán. No la dominación mundial y el control sobre el planeta Tierra, ¿viste? No mira muchos objetivos al mismo tiempo, mira uno, Taiwán. Uh-huh. Y entonces, después, digo, lo que Occidente, el problema que tiene es que no sabe cómo va a ser para que China avance sobre Taiwán. Entonces, ¿cómo reacciona Estados Unidos? Bueno, hay que salir rápido de la emergencia. Le ganó la carrera de las vacunas a China porque las vacunas yanquis tienen 95% de efectividad, evitan la infección porque las vacunas ARN generan anticuerpos en la nariz. China perdió esa carrera con las vacunas, por eso China firmó un contrato con Pfizer la semana pasada para que vacune a los 1.400 millones de chinos con las vacunas ARN. Entonces rápidamente Estados Unidos empezó a aplicar las vacunas, emitió a lo loco, emitió como en la Segunda Guerra Mundial para salir de la crisis, le tiró 6 trillones de dólares, que es ponerle más o menos el 40% del PBI, lo emitió y lo tiró al mercado, a la población, a los ciudadanos. Entonces lo que está haciendo, está preparando el giro a la izquierda. Hay un giro a la izquierda, Mario, pero es para hacer aceptable la guerra, ¿me entendés? Sí, sí. Para que sea aceptable la guerra. Ahora, déjame que te diga algo. En primer lugar, a mí me parece que en Occidente hubo una simplificación detrás de la caída de la Unión Soviética acerca de el fin, por lo menos de aquella historia, digamos, es decir, la historia que había nacido con la Revolución Rusa en 1917 y con todas las ramificaciones que habría habido de aquella revolución, como por ejemplo la Revolución China de 1949. En esa idea fue una idea equívoca, fue una idea equivocada. Después hubo, creo yo, una subestimación de lo que aconteció en China, que refleja debates que se habían dado en el campo del Partido Comunista, partidos socialistas, etcétera, etcétera, en la década de 1930, donde había toda una gran corriente en Hungría, en Checoslovaquia y en otros países, donde decían que perfectamente la planificación estratégica por parte del Estado podía convivir con el mercado. Y eso ya se discutía, lo que pasa es que Stalin, que era bien brutal, anulaba los debates liquidándote, digamos, ¿no? Sí. Entonces China empieza esta combinación que justamente Xi Jinping le llama a eso, socialismo de peculiaridades chinas, donde efectivamente un Estado con una estructura distinta y con una cultura general distinta, porque es inimaginable que en Occidente vos puedas pensar en partido único, y ellos sí lo pueden pensar. Sí, totalmente. Pero ¿dónde voy con esta y otras reflexiones que te podría hacer? Que cuando se sorprenden por el fenómeno económico, a nosotros nos decía que allá por el 80-90 en China había menos autopistas que la General Paz en la ciudad de Buenos Aires, y una vez que empezaron a hacer autopistas, hoy duplican las autopistas en China a las autopistas que hay en Estados Unidos.
Sí, el 50% de la red de alta velocidad de trenes está en China. Bueno, entonces, frente a este fenómeno, los tipos dijeron, eso es capitalismo, pero eso no era capitalismo. Eso era lo que dijo Xi Jinping, un socialismo de peculiaridades chinas. Si vos vas a la guerra, la primer condición es que el enemigo sepa poco de vos, lo dice Sun Tzu, ¿no? Es decir, el engaño, sí. Que sepa poco de vos y vos saber mucho del enemigo. Yo tengo la impresión de que se pelea contra un enemigo del que se sabe poco. Tenés toda la razón. Y entonces... No solo se sabe poco, sino que adhieren a teorías que les resultaban, para mí, cómodas. Estados Unidos adhirió a teorías que le resultaban cómodas sobre China. ¿Cómo puede ser, Mario, que el sistema de defensa norteamericano, de inteligencia, que la embajada china en Estados Unidos, que la embajada estadounidense en China, a ver, hermano, ¿vos no veías que el coronavirus se iba a expandir por todo el mundo? O sea, que vos no veías que esto iba a llegar a Estados Unidos. ¿Vos hiciste esos reportes de inteligencia o de defensa? Y si los hiciste, el presidente en ese momento, Donald Trump, ¿te dio algo de bolilla o no te dio nada de bolilla? Estas son cosas que nos vamos a enterar cuando se desclasifiquen los documentos, Mario. 30 años. Exacto, en 30 años vos y yo vamos a leer los documentos desclasificados. Vos. Ahora yo estoy leyendo los documentos desclasificados del Plan Austral. Ajá. Así que vos imaginate lo que opinaba Estados Unidos sobre el Plan Austral en Argentina, que nada que ver con China, pero en 30 años nos enteraremos si avisó o no avisó, si Trump le dio bolilla o no le dio bolilla. Lo cierto es que acá hubo un fracaso. Claro. ¿Viste? Y que las teorías, que esto que vos decís es muy bueno, porque China no es fácil de analizar. China es súper compleja, y vuelvo al Perinón, y en una de sus últimas entrevistas, en uno que se llama Los Siete Locos, que iba por ATC o por Canal 7, él dijo, nosotros nos estamos enfrentando a algo de lo que no conocemos, de lo que no sabemos nada. O sea, de lo que... Y no lo sabemos. Ahora nos damos cuenta que con la supresión del virus, que es un logro inimaginable en Occidente, es ser el único país occidental, los únicos dos países occidentales que lo pudieron replicar son Australia y Nueva Zelanda, que geográficamente no están ubicados en Australia y Nueva Zelanda, que no están ubicados geográficamente en Occidente, son occidentes culturalmente. Claro. Pero después, ¿quién más pudo replicar eso? Taiwán mismo ahora está yendo a un confinamiento. Ah, mira. Ahora, Estados Unidos tiene algunas ventajas. Te dije una clave, Mario. Esto yo creo que la prensa argentina está colaborando, y está colaborando bien, y nosotros también tenemos que colaborar, vos y yo, pero no todas las vacunas son lo mismo, Mario. Es lamentablemente así. La vacuna ARN es una vacuna desarrollada por alemanes o por empresas alemanas, pero como siempre, manufacturada y hecha de consumo por los norteamericanos. Son las vacunas del futuro, por lo menos la vacuna del futuro del COVID. Esa carrera la ganó Estados Unidos. Por eso yo te estoy diciendo que no está... Te estoy dando un ejemplo de que sigue en carrera Estados Unidos, ¿viste? Sí, claro. El yuan no es una moneda de reserva todavía porque los chinos tienen mucho miedo. Ahí ves una debilidad china, por ejemplo. No quieren que se pueda manipular su moneda desde afuera. No quieren que la moneda sea de reserva todavía, porque le tienen temor a la manipulación desde afuera, porque China, a diferencia de Estados Unidos, no hay una confianza tan enorme sobre el Banco Central chino que no hay inflación. En China hay inflación. O sea, Estados Unidos realmente logró vencer a la inflación con esas subas de intereses que vos recordarás de mediados de los 80 o de principios de los 80, y en un momento entró en una situación con el derrumbe también del socialismo real, de que no tiene límite la aceptación del dólar, no tiene límite, Mario. Sí. O sea, la aceptación del dólar significa que ese país tiene crédito. O sea, que hay una cuestión geopolítica que tiene repercusiones económicas, que es que el dólar no tiene límite. O sea, vos podés emitir, y emitieron a lo loco y solamente lo que van a tener una inflación del 4%. China no tiene eso, le tiene miedo a que el yuan empiece a competir en el mundo con el dólar, y Biden aprovechó esa situación, ¿me entendés? Entonces cuando vos hablas de guerra, ¿a qué guerra te estás refiriendo? No, yo creo que vamos a una guerra caliente, no vamos a una guerra fría. Lo que pasa es que o sea, la guerra fría va a durar unos años, pero eventualmente va a haber guerra caliente, que la gran decisión, Mario, va a ser si se utiliza el armamento nuclear o no.
O sea, ¿me entendés? Yo lo que leo porque acá, Mario, está virando la preeminencia de la economía desde que existe, yo creo, desde que se veía que la Unión Soviética empezaba a derrapar, ponerle fines de los 70, empezó a haber una preeminencia de la economía, donde Occidente ya dijo, yo no necesito tanto este estado de bienestar para competir con los... Ya no son competencia real en los partidos comunistas ni el avance del comunismo, ¿entendés? Entonces empezó a deshacerse de ese estado de bienestar. Entonces una preeminencia de la economía desde fines de los 70 hasta ahora, y ahora vuelve la geopolítica, ¿viste? Como lo preeminente en el mundo. O sea, vuelve la geopolítica y después la economía. La inflación es un problema que viene después de que yo pueda resolver esto. Ahora lo que se está discutiendo, la hegemonía, es decir, lo que parecía, nosotros tuvimos un mundo unipolar, que amanece con la caída de la Unión Soviética, de aquel mundo bipolar, más un tercer mundo, que no se constituía en un polo, había dos polos. Cuando cae la Unión Soviética, el mundo es unipolar, y hay una hegemonía que parecía que iba a perdurar por un siglo. El problema es que la emergencia de China, el surgimiento de este gigante con un dinamismo económico descomunal, pero además con una concepción a partir de la cual, a diferencia de la Argentina, donde Domingo Cavallo enviaba a los científicos a lavar los platos, los chinos saben que lo que está discutiendo es la punta del conocimiento. Por tanto, tienen 15 millones de universitarios, ¿no?, que egresan todos los años. Entonces, la gran pregunta es si estos dos gigantes van a luchar por la hegemonía o van a terminar cooperando por hacer el mundo más vivible y mejor para todos los seres humanos. Es que lo que yo creo, Mario, te voy a responder por partes. A ver, China no tiene múltiples objetivos. China tiene un objetivo, que es Taiwán. O sea, Estados Unidos es el imperio y tiene múltiples objetivos. China tiene uno. O sea, va de a uno, ¿me entendés? Va de a uno. Claro. Taiwán. Entonces, bueno, desde acá, desde el tercer mundo, la periferia de la periferia, decimos, bueno, desde Taiwán así tenemos paz, ¿viste? Pero Estados Unidos, ese tal vez era el pensamiento más trumpiano, ponele. Ese no es Biden, ¿eh? O sea, Biden es un tipo que conoce, que es experto en relaciones exteriores, que como vicepresidente y también como senador en su momento, no va a entregar a Taiwán. O sea, no va a entregar a Taiwán. O sea, nos tenemos que ir olvidando de esa idea de que ¿quién entregó a Taiwán en el 72, Mario? Nixon. Claro. Cuando a Taiwán se lo expulsa del Consejo de Seguridad, ¿qué es eso? Entonces, ¿de hace cuánto que China viene pidiendo lo mismo? ¿Hace cuánto que China tiene un objetivo, que es ese? Después, bueno, si puede extender la red 5G por todos los países que pueda extenderla, la extiende, y si no, no, ya llegará su tiempo, ¿entendés? Pero ellos tienen otras cosas en la cabeza, porque tienen otras cosas en la cabeza. Lo que pasa es que claro, desde el centro del mundo se olvida la rebelión de los Boxers, que hicieron de ese país que el 20% sea adicto al opio, porque a China no se le podía vender absolutamente nada a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque era autosuficiente. ¿Y qué descubrieron los británicos? Que le podían vender el opio, o sea, la heroína, de India. Entonces, para tener superávit comercial con China, le hicieron adicta al 20% de la población china. Y recién cuando el problema empezó a emigrar a San Francisco, a California, por la emigración china, empezaron a atacar el problema de la adicción a la heroína o al opio de los chinos. Ellos tienen muchas cosas que se acuerdan. No sé si me explico. Sí, tienen sí. muchas Malvinas en la cabeza, Mario. Claro. Entonces saben que les partieron el país en el 49, no tenían en ese momento armas atómicas, o sea, no podían recuperar la isla de Taiwán en ese momento. Bueno, se plantearon recuperarla, recuperarla en algún momento. Entonces, desde Mao en el 72 ellos están con lo mismo, martillan con un tema. La hegemonía va a venir sola, en definitiva, Mario. ¿Cómo le vino la hegemonía a Estados Unidos, Mario? ¿La buscó o esperó a que Europa se destruya a sí misma
¿entendés? Sí, O sea, claro. la hegemonía va a venir sola. Ellos tienen un objetivo, es Taiwán. Taiwán, aparte, es el mayor productor de semiconductores, o sea, de chips del mundo, entonces tiene esa importancia estratégica, tiene algunas otras cosas que la hacen muy... no es, o sea, es una isla interesante, digamos, en el sentido tecnológico de la formación de su población, etcétera. Pero China tiene ese objetivo. La gran pregunta es que si en un momento a Taiwán, o sea, si va a haber un bloqueo naval, porque cualquier chispazo que surja, porque acá puede suceder cualquier cosa, que Duterte se enoje en Filipinas, que se enojen los vietnamitas e invadan, ¿me entendés? Y rompan y crucen la frontera, digo, no, que puede suceder cualquier cosa. El ¿Y día que Corea, suceda, cómo ves a Corea ahí? no, Corea, lo que pasa, Corea es o sea, no responde totalmente a China, Corea del Norte, Mm. pero necesita a China, si no se terminan de morir de hambre, Mario. Sí, Y sí, vos claro. sabés que la mayor hambruna de los últimos tiempos fue la hambruna de Corea del Norte. La verdad que ahí no sé, viste, ahí es muy difícil tener información sobre lo que está pasando ahí adentro. Sí, claro. Entonces, ellos dependen de, no, sí, a ver, lo que quiero decir es, acá pueden surgir varios temas. Pero Pero ahí no ves la chispa, digamos. claro, no, es que sí veo la chispa, pero lo que va a hacer China inmediatamente es como lo que hizo con Hong Kong en los peores meses de la pandemia en Occidente. Va a avanzar sobre Taiwán. Venga de donde venga la chispa, va a bloquear Taiwán a nivel naval. ¿Entendés? Ujú. Y ahí Estados Unidos va a tener que decir qué hace. Y ese día que bloquee Taiwán a nivel naval, también lo que puede suceder es que el ejército ruso cruce la frontera ucraniana el mismo día o al día siguiente. ¿Entendés? O sea, a ver, yo creo que lo que viene una guerra fría, pero no de 50 años. ¿Viste? Ajá. Y la gran decisión de las potencias, que voy a a lo segundo que preguntás, de si van a buscar la paz mundial, y yo no veo nada de eso. Si vos lees el portal Infobae, que es la embajada prácticamente, Sí. vos ves lo burdo que es. Yo le llamo Pero lo Infosía burdo. para... Claro, bueno, pero el nivel ese de burdo, vos decís, hermano, sean un poco más sofisticados en sus ataques, no sé, a la vacuna Sputnik, ¿entendés? Sí. O lo que pasó con la agencia de medicamentos brasilera que desaprobó la Sputnik porque sí. Todo eso, ¿entendés? Es como que lo que viene es muy burdo. Otro ejemplo, Estados Unidos diciendo que el virus viene a un laboratorio, ¿no? ¿Qué es humo? Obviamente, el virus es una recombinación del SARS-1 porque China crece tan rápido que no puede cambiar los hábitos de sus ciudadanos y tampoco se lo propone en un punto. Esa es una parte mala del PCC, ¿entendés? O sea, Ujú. China no crece tan rápido que no es que esa población paulatinamente a lo largo de 50 años va abandonando el consumo de carnes exóticas o de animales salvajes o lo que vos quieras, ¿entendés? Claro. No lo hace. China crece muy rápido, entonces se comían un pangolín por cada 25 años y ahora se lo comen uno cada 25 días. Entonces el tráfico de animales exóticos creció muchísimo. Bueno, están todos amontonados en esos mercados. Yo vi uno de esos mercados en el barrio más caro de Shanghái. Ah, A la mira. vuelta de la sucursal de la New York University en Shanghái, había uno de esos mercados. Entonces lo que te quiere decir es, esta sociedad creció mucho, pero no abandonó costumbres, ¿entendés? Viejas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El SARS-1 de 2003-2004 se fue recombinando, 18 años después tenemos el SARS-2. De hecho, Ujú. este virus se llama SARS-2, se Claro. llama COVID-SARS-2. ¿Por qué no le ponen SARS-2? Por la presión de China. Porque el nombre del virus debería ser SARS-2, ¿entendés? Pasa que si yo le pongo SARS-2, te estoy diciendo que hubo un 1, al que no se le dio ni 5 de bolilla, porque los mercados de animales exóticos se cerraron y se volvieron a abrir, Ajá. ¿entendés? En el 2002, en el 2003, cuando China tiene una pandemia propia, no una pandemia, pero tiene una emergencia como esta propia, y tiene que cerrar las escuelas y entrar en confinamiento, y el resto del mundo no le dio ni bola, y Hong Kong tuvo que hacer eso, y Taiwán tuvo que hacer eso, que el resto, ellos ya saben lo que es un confinamiento. O sea, ellos ya lo saben. Entonces, Estados Unidos insiste que el virus vino de un laboratorio. Entonces, a ver, ¿qué favor le estás haciendo vos a que no aparezca otro virus si insistís sobre algo falso, ¿entendés?
que no hace que, por ejemplo, que esa energía dedicarla a que China cierre los mercados de animales exóticos. Claro, que sería lo más lógico. Claro, entonces es todo a ver cómo gano esta partidita, cómo hago que todo el mundo odie a los chinos y que sus muertos se los tire a China, ¿me entendés? Porque claro, vos decís que ir a un laboratorio, esto es culpa de los chinos, que ya un tercio del planeta cree que es culpa de los chinos, haya venido a un laboratorio o no haya venido a un laboratorio. Ahora, yo te pregunto esto, es indudable que hay dos culturas, porque esto es muy, muy antiguo, ¿verdad? La cultura occidental es una cultura muy cortoplacista y la cultura oriental es una cultura de largo aliento, por decirlo de alguna manera. En esas dos culturas da la impresión que la paciencia china va a terminar imponiéndose si Occidente mira todo simplemente con las urgencias de procesos político-electorales que sucumben el poder de quienes están en el gobierno. Sí. ¿No te parece que Occidente debería reflexionar, no en términos, porque aparte, efectivamente, no soy tan ingenuo como para no creer que en el fondo los sistemas buscan la hegemonía, pero justamente para buscar un tiempo de cooperación y de integración, ¿no te parece que sería más lógico que Occidente canalizara de otra manera esta contradicción? Sí, va a ser difícil, Mario, porque Estados Unidos es un país que no ha hecho eso en su historia. O sea, nunca hizo eso. ¿Me entendés? Entonces, yo lo reduzco a ello, porque los europeos están en su juego muy contradictorio, ¿viste? Firmaron ahora un acuerdo enorme con China de inversiones gigantesco que los ata, en definitiva, a la neutralidad, a cierta neutralidad, más allá de que ellos sigan denunciando. Ellos creen que pueden hacer el doble juego, los típicamente franceses, piensan que pueden hacer el doble juego hasta que terminan traste para arriba, ¿viste? O sea, mira, los europeos no importa, porque van a tratar de ir beneficiándose de las dos situaciones y van a terminar alineados con Estados Unidos y en fin. Pero Estados Unidos nunca hizo eso que vos decís, o sea, de coexistir, ¿entendés? En 1911... a fines del siglo XIX, en 1895, o sea, le da a entender al Imperio Británico que si interviene en Venezuela va a ir a la guerra. Eso era una guerra mundial. Y el Imperio Británico se echa para atrás, pero se echa para atrás porque en realidad el desafío viene de sus provincias rebeldes, viene de Estados Unidos, o sea, en un punto se acepta el declive. Claro. Pero eso que vos conocés de historia, que le dicen el dilema de Tucídides, o sea, es raro en la historia del mundo. Es raro que un imperio acepte su declive. ¿Qué es lo que hizo el Imperio Británico? Y lo aceptó porque el que lo sucedía era Estados Unidos y se aseguraron entre los dos de hacer bolsa al tercero o al segundo, si vos querés, que era Alemania en ese caso. Ahora, ¿por qué Estados Unidos aceptaría su declive con un imperio tan distinto, que no tiene nada que ver con su mentalidad, con su forma de mirar al mundo como China? Y yo te podría dar una respuesta, porque no tiene forma de resolverlo. Y la guerra, en estos momentos, y conforme lo que suponemos, si fuera del terreno tradicional al terreno nuclear, bueno, sería prácticamente la extinción de la especie. Es la mayor disuasión del momento, Mario. O sea, por eso yo te digo que se va a vender, que para mí es humo, pero bueno, se va a vender en su momento, se va a ir vendiendo, que va a haber un acuerdo de no utilizar armas nucleares. Hasta que explote la primera. O sea... Claro. O sea, para mí va a haber acordate lo que digo, va a haber acá unos años... Que bueno, que si hay una guerra, que hay un acuerdo de no utilizar armamento nuclear, ¿entendés? Pero los que hacen ejercicios nucleares, o sea, yo leo a los... Porque hay una preeminencia de la geopolítica, entonces hay que empezar a leer a los geopolíticos, a pesar de que a veces sean medio megalómanos y sean exagerados. Pero ya se están haciendo ejercicios, obviamente, virtuales,
¿entendés? Con inteligencia artificial y qué sé yo, de qué sucedería si Estados Unidos arroja una bomba sobre tal ciudad china X. Y China ya tiene la tecnología para llegar, por ejemplo, a San Diego, que es como la base naval, la mayor base naval de Estados Unidos, San Diego. Entonces, yo sé, lo que va a suceder para mí, Mario, va a ser que se va a decir, no, tranquilos, se va a usar armamento tradicional, ¿entendés? Hasta que en un momento no se haga. Vos la pregunta que vos me hacés, yo no lo sé, si se va a disuadir totalmente Estados Unidos de ir a la guerra y ganar en otros terrenos, porque es el fin de una civilización, no de toda la civilización, pero de una civilización, si eso llega a ocurrir. Claro, nosotros lo vemos como una cosa, esto es imposible que ocurra. Y vos sabés, Mario, que el ser humano es un animal de costumbres, entonces a medida se vaya acercando a la situación, ¿entendés? Va a decir, bueno, es lo que sucede, es lo que hay. Es el destino. Claro, bueno, en realidad algunos vamos a sobrevivir. Ahora, ahora te quiero preguntar, y ya cerrando, porque la verdad que ha sido magnífico todo lo que nos has dicho. Nosotros, desde Argentina, ¿cómo observás vos que nuestra Cancillería, que nuestra inteligencia actúa respecto a el desenvolvimiento dinámico, contradictorio de esta contradicción? Es decir, ¿ves que exista tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista político algún tipo de accionar, o simplemente somos espectadores como cuando miramos un partido de Europa por televisión? Mira, a mí me gustaría que la Argentina, y te lo digo con todo mi idealismo, siempre pelee por la paz, y creo que en determinados temas lo hace, por ejemplo en el doble Estado en el Medio Oriente, es una política de Estado de la Argentina. Sí. Pasa que, bueno, no ha sido consecuente varias veces, o sea, en el envío de tropas a Irak. Vos pensás que Potash, en su libro, en el segundo tomo de su trilogía, el historiador Robert Potash dice que Perón, cuando necesitaba acercarse a Estados Unidos, hasta pensó en enviar tropas a Corea. Entonces, la Argentina es un país oportunista donde la plata manda, ¿no? No es ponerle Australia. Yo creo que los chinos reaccionaron muy mal cuando se alineó inmediatamente con Estados Unidos. O sea, empezó la pandemia y se dio cuenta de cómo venía la mano y se alineó con Estados Unidos, a pesar de que le vende todo a los chinos. Nosotros vamos a ser muy molestados por Estados Unidos. Por China también, pero menos, porque tiene menos resorte China para jorobar acá, ¿viste? Pero Estados Unidos vamos a ser muy molestados, ¿por qué? Porque nuestro comercio es con China. 2, a los yanquis no les vendemos nada. Literalmente nada. Algún que otro caño sin costura que exporta Techín y algún limón. Y limones y a la lona, porque después nos cortan todo porque son una economía competitiva con nosotros, y esa es parte de la razón por la que Argentina se hunde después de 1930. Claro. No somos compatibles con el nuevo imperio, y nos costó aceptarlo, nos cuesta aceptarlo, que no tenemos compatibilidad. ¿Somos compatibles con el próximo imperio? Sí, con China. Y aparte está el tema Malvinas. O sea, la Argentina fue a la guerra contra la OTAN. Así es. O sea, la Argentina ya hizo eso. Entonces, lo que vos digas, lo que vos me prometas, que mandar tropas a Irak, que me recontra chupar las medias, que son relaciones carnales, que mirá la cantidad de argentinos que van a Miami, que... No te creo nada. Lo que quiera. No te creo. Vos ya hiciste esto. Vos ya fuiste a la guerra contra nosotros. Entonces vamos a ser un país muy molestado. Yo creo que la parte burda, o sea, que un poco nos subestiman, porque digo, lo de Infobae es muy burdo. O sea, digo, por favor, tratá de influir sobre mí de una forma más sofisticada. Pasa que tal vez ni lo necesitan, porque vos fijate la reacción con Israel. Pobre Israel, que yo estoy de acuerdo que no debería caer nada sobre ninguna población civil. Pero vos ves la reacción de los medios y vos decís, claro, a ver, por 2 monedas te tienen, porque yo creo que vamos a ser muy molestados. No, la reacción de Argentina va a ser oportunista, va a ser en búsqueda de la plata, de quién me salva de esta, va a ser cortoplacista,
va a ser, bueno, le doy la base para tener ingresos para las elecciones, o sea, porque, damos lástima, a ver, ni lo digas porque no, da lástima. lo que pasa es que cuando la situación se vuelva más seria, la Argentina también se va a volver más seria. Sí, Yo no estoy en desacuerdo, Mario, que en este momento nosotros estemos tomando partido de la situación, que es lo que se hizo hasta ahora, y de hecho la Argentina sigue más o menos andando porque pudo de los dos arrancarle a los dos bandos algo, ¿viste? Y no soy crítico de eso. Claro. Creo que tanto la administración Macri como esta logró arrancarle a los dos bandos algo, el préstamo del FMI, que no sé cuándo se va a pagar, a los chinos que el swap, ¿viste? Que, o sea, a los dos bandos le sacó, al otro le sacó la Sputnik, ¿viste? La Argentina está bien con todo. Pasa que en un momento la situación se va a ir poniendo más seria, no sé si me explico. Última, te hago. ¿Y qué el año que viene hay elecciones en Brasil? Sí. ¿Pensás que el triunfo de Lula o de Bolsonaro puede tener impacto? ¿En qué sentido? Bolsonaro aparece como mucho más cercano a los Estados Unidos, sí, y Lula, bueno, podría ser un tipo más proclive a un entendimiento distinto. ¿Pensás? Lo que pasa es que ellos están en otra situación diferente a la nuestra, Mario, porque es más fácil ver lo de Brasil, o no más fácil, pero hay un dato. Ellos, bueno, tienen Itamaraty, o sea, la Cancillería, que tiene mucha tradición y que es más seria, que tiene la continuidad de 500 años, porque no hubo quiebres, bueno, vos conocés la historia de Brasil, o sea, Brasil no tiene guerra civil, Brasil no tiene guerra de independencia, bla, 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 no hay continuidades, no hay quiebres. Totalmente lo opuesto a Argentina. Claro. Pero aparte de eso, en el 43, ¿quién resuelve el dilema argentino? El ejército. El ejército dice, bueno, Alemania, y se terminó la historia. Mala elección para ese momento. No, bueno, pésima elección, eso lo podemos discutir en otro momento. Yo creo que ahí Brasil, yo no sé cuál va a elegir, pero creo que el ejército va a tener mucha incidencia en cuál elige. ¿Me entendés lo que digo? O sea, el ejército va a tener mucha incidencia en la decisión final de Brasil. Y están en plena deliberación, porque le venden mucho a China, pero también le venden a Estados Unidos, ¿entendés? ¿No ves una actitud de un bloque neutral que aporte a la paz? Todos vamos a tratar de ser neutrales. Pasa que la palabra neutral suena muy linda y la palabra oportunista muy fea, Mario. Entonces yo creo que vamos a tratar de ser oportunistas, no neutrales. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la resolución de ponerle los australianos, ¿viste? No, pará, yo tengo en la parte superior de izquierda tengo la bandera de Gran Bretaña en mi bandera, o sea, esto para mí es muy simple esta opción, ¿entendés? Claro. En cambio nosotros no es así, nosotros vamos a buscar la oportunidad. A ver, Argentina digamos la verdad, Mario, Perón, el gran logro último de Perón y de Bergelbar fue abrir el mercado soviético a los cereales argentinos. Sí. Entonces, este jueguito, Argentina sabe jugarlo. El tema es si la Guerra Fría se transforma en caliente, ¿entendés? Sí. Yo creo que la fría la Argentina la va a saber manejar. Y no soy crítico de cómo la manejaron ni el presidente Macri ni cómo la maneja el presidente Fernández. Creo que la están manejando bien, a nivel oportunidad, ¿entendés? Pero cuando se vuelva caliente, la Argentina ahí se empieza a mandar macana, ¿viste? O sea, ahí la Argentina... ahí tenés que tomar una decisión. Bueno, vamos a dejar el panorama abierto porque todavía estamos lejos de ese momento. Sí, estamos lejos, Mario, estamos lejos. Años, pues, si Dios quiere, años. Espero que sí, que sean décadas o que nunca ocurra. Hernán, nunca ocurra. Te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado. Hemos privilegiado este tema porque sabíamos que venías con un enorme caudal de información y te hemos dado casi completamente la hora, de manera que te hemos robado una hora exquisita de tu tiempo, a la cual, bueno, te agradecemos esta predisposición que has tenido. Yo te agradezco más, Mario. Y nos has nutrido de una cantidad de información, de datos, de elementos que realmente yo creo que los oyentes que se han quedado escuchando todo este tiempo, y algunos ya me han llegado, han disfrutado de esta entrevista. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Mario. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Hernán Madera. Realmente, bueno, en pocos lugares creo yo que se puede encontrar este nivel
de conocimiento, de apreciación de lo político, de unir lo histórico con el futuro, enlazando una cantidad tan grande de factores, sí, y es lo que debería ser la inteligencia argentina. Y son temas que nos involucran, ¿no? O sea, no es que porque China está lejos y Estados Unidos está lejos. No. Hoy olvídense, todo está muy cerquita. Está todo muy cerca. Pobre error de Ginés González García, que es un pobre error, no es para criticarlo, pero él creyó que China estaba lejos. Todo lo que está en el planeta Tierra hoy está cerca.